Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, casi buenas noches. Los saluda Fernando Chapi Martínez. Y esto es Misterios al atardecer. Primer programa. O quizá no tan primero. Les voy a contar un poquito de mí para empezar y un poquito de Misterios al atardecer. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y muy aparte de la pasión que siento por mi profesión, también hay otras pasiones. El ser humano es un gran caminante, es un curioso por naturaleza, lo debe llevar en algún rincón de su herencia genética, y la curiosidad es lo que nos mueve para hacer muchas cosas en la vida. Es así como siempre sentí curiosidad por las cosas del mundo de lo insólito desde que era niño. Crecí en una casa del distrito de Barranco donde se contaban las historias de mi tío Eduardo, ya fallecido, que siempre comentaba que los parientes en la zona andina, que también ellos le habían relatado historias de aparecidos en los caminos, de tapados, de fuegos fatuos, de duendecillos u otros seres, de luces en el cielo. Y recuerdo también que algunos parientes mayores decían que no cuente esas cosas porque pues eran historias de miedo y yo era muy niño, y así que no, ¿para qué estar hablando de eso, no? Ahí me di cuenta que la gente suele, por lo general, confundir, no todos, pero muchos, lo que es el mundo del misterio, que es fascinante, con las historias de terror, los cuentos de miedo y simplemente las historias que alguien puede crearse para pasarla bien un rato, tomándose unas copas o riendo entre amigos. Pero pasando más adelante en el tiempo me di cuenta que eso no era exactamente así, que los enigmas son un campo de investigación. Hay muchas formas de denominarlo. Hay quienes les llaman hechos forteanos, hay quienes lo llaman, digamos, el espacio de lo paranormal o lo parapsicológico, y lo desvinculan de otras áreas enigmáticas como son por ejemplo el fenómeno ovni, y hay quienes apuestan por una mayor integración, por una visión más holística, y piensan que las grandes cosas inexplicadas del mundo están en gran medida interrelacionadas, ya sea porque hay una misma inteligencia que subyace tras ellas, o ya sea por cualquier otro motivo que está bien lejos de que lleguemos a desvelarlo. Es así como yo al inicio, siendo aún niño, empecé pues por ejemplo a leer revistas que llegaban desde México a un kiosco cercano a mi casa, como Reporte OVNI, Contacto OVNI. También llegaba la revista española Año Cero. Les estoy hablando ya de finales de los 90, ¿no? Cuando yo tenía unos 12, 13 años, y entre eso crecí, devoraba esa lectura. Y también había, recuerdo, un canal de la televisión por cable, un canal argentino, el primero y creo yo único en su género que ha tratado 24 horas de las temáticas de lo enigmático y lo alternativo, llamado Infinito. Algunos de ustedes probablemente lo recuerden y también les dé añoranza. Y pues así fui aprendiendo más de estos temas, ¿no? También nutrido, como les digo, de lo que escuchaba, de las historias de algunos de mis mayores, especialmente de mi tío Eduardo, que ahora pues hace ya algunos años falleció, y ahí donde esté debe seguramente conocer ya muchos de esos misterios de los que yo le hacía preguntas desde niño. Ya quienes están al otro lado muy seguramente saben las respuestas de muchas cosas que los que estamos por aquí solo nos queda imaginar y especular. Pues pasando el tiempo decidí empezar a hacer algunas investigaciones de campo. Visité lugares como Chilca, Marcahuasi. Me falta mucho para conocer todo el Perú en realidad. Hay misterios que solo los conozco de papel, solo los conozco porque me los contaron.
Y en la primera etapa de Misterios al Atardecer, allá en Puerto Maldonado, justamente se priorizaba el tema de las entrevistas a distintas personas. Y se escuchó de todo, fueron 43 programas maravillosos, ¿no? Como digo, ustedes pueden acceder a Misterio Infinito Perú en YouTube, que es mi canal, y en la lista de reproducción Misterios al Atardecer pueden ver cada uno de ellos. Había desde una persona que me comentaba que en sus viajes, investigaciones y paseos por la Amazonía había logrado la certeza de que ahí existían seres casi de leyenda, enormes serpientes que la gente confundía con troncos secos sobre los que incluso crecían plantas y musgo y que de pronto se movían y ponían en peligro a esos seres humanos, incluso descendientes de dinosaurios perdidos en medio de la Amazonía, unas historias realmente alucinantes. También hablamos de otras cuestiones más terrenales, como el cuidado del patrimonio arqueológico e histórico, con una buena amiga que es historiadora y que me ha dicho que también va a hacerse presente en uno de los programas de Misterios al Atardecer, por lo menos en algunos. De hecho que sí. Se trataron temáticas de lo social, se trataron temáticas de la espiritualidad. Yo soy leyente, como digo, o sea, lector y creyente de una pretendida, para mí lo es, pero pongo pretendida para la globalidad de las personas, revelación que llegó desde instancias espirituales a inicios del siglo XX y que se llama el Libro de Urantia, que de por sí es un texto de más de 2000 páginas y constituye en sí mismo un gran enigma. Es algo de lo que también hablaré en algunos programas y para esto contaré, tal como en Misterios al Atardecer, la primera etapa, con más de un invitado. Vamos a hablar ahora incluso de temas que no hubo ocasión de tocar cuando estuve en la primera etapa del programa, ¿no? Además que aquí por supuesto es otro público, un público mayor en número y pues una nueva casa radial como es Radio Los Andes, así que hay temas en los que ya los traté por allá y aquí los voy a volver a tratar y a ahondar aún más, como digo, con invitados y otros temas nuevos. Por ejemplo, estoy ya teniendo en lista cuestiones como la astrología, el tarot, y por supuesto algo que va a haber también es la buena música, que es quizá también uno de los grandes misterios de la humanidad, el arte. ¿Cómo surgió el arte? ¿Cómo es que el ser humano, en qué momento y debido a qué fuerzas se movieron para que se pasase de ser un homínido, un primate, quizá más avanzado que el resto, pero no dejando de serlo, y se pasó a la conciencia humana? ¿Qué es la conciencia humana? ¿Qué es lo que nos hace pensar en abstracto? Lo que nos hace imaginarnos que hay un ser superior, que todas las culturas lo han llamado Dios o de distintas maneras, pero tienen ese concepto aun cuando no hayan estado en contacto entre sí, y que eso y otras inspiraciones hacen que se elaboren distintas formas de arte. ¿Cómo es que en las más variadas culturas ha surgido la escultura, la pintura, la escritura, también la danza, las lenguas que en sí mismas son también una forma artística y por supuesto la música, ¿no? Y esto está conectado incluso con el mundo del misterio, ya que hay músicas, hay cánticos, hay mantras, hay distintas formas de modular la voz y de sonidos de instrumentos que realmente te pueden llevar a estados alterados de conciencia, te pueden llevar a pensar en grandes ideas e incluso, dicen algunos, a comunicarte con entidades o con realidades que de otra manera difícilmente pueden accederse. Recuerdo, porque una de las cosas que más me gusta es visitar lugares enigmáticos o tenidos por enigmáticos, y este video también está en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, que hace, algún tiempito atrás estuve por Aramumuru, este lugar cerca al lago Titicaca, cerca a Juli en realidad, que muchos lo llaman también Caballo Cansado, la puerta dimensional, que existe una leyenda de que por ahí huyó uno de los últimos sacerdotes de la religión inca llevando consigo el disco solar que habría estado en el Coricancha, dijo algunas palabras y desapareció a través de esa puerta que a simple vista es pues digamos un marco tallado en la roca rojiza de un promontorio,
pero que según algunas personas en determinadas ocasiones y haciendo uso de determinadas energías, ya sea vocálicas, musicales o quizá otras, pues se puede acceder a otro plano a través de este marco, de esta puerta de Aramumuru. Entonces, con un grupo de personas estuvimos ahí y un personaje local que es especialista en estas cuestiones místicas empezó a entonar unas melodías, incluso a emular los sonidos del viento y de ciertos animales tenidos por animales de poder en la cultura tradicional andina, como el puma, como el vuelo de algún ave, quizá el cóndor, como el siseo de una serpiente, quizá el amaru legendario. Y entonces nosotros con los ojos cerrados escuchábamos. Lo hicimos ahí también en la zona de Huancané, donde hay otro portal, algo así, pero menos conocido, mucho menos conocido, y todos tuvimos una serie, no digamos de visiones, pero por lo menos sí de ideas muy interesantes. La cuestión es que salimos de ahí renovados y digamos que algo obró dentro de nosotros. Así que la música también es un gran misterio y también sirve para conectarnos quizá con otras esferas. Claro que hay música mucho más terrenal y de esa también es la que vamos a poner en el programa. No sé si 1, 2, 3 o hasta 4 canciones diversas. Voy a priorizar también a los artistas nacionales que están tan dejados de lado en la mayoría de corporaciones radiales y vamos a ponerlos por aquí. No es necesario que se trate, pienso yo, de una música que suene como a lejanas resonancias de otras latitudes ni nada de eso, sino puede ser incluso música muy normal, música quizá en el género de balada o de rock o un pop lento. Todo ello nace de una inspiración y nos puede llevar a algo más elevado si así nosotros estamos dispuestos a admitirlo y a ser parte de. Es por eso que no es extraño, y yo ya lo hice en la primera fase de Misterios al Atardecer, mezclar misterios, enigmas, curiosidades de la vida y el mundo, como los llamó un ya lejano investigador, ya fallecido, Charles Fort, ¿no? Uno de los pioneros de la investigación de los misterios hechos forteanos, en honor a su apellido, lo hicieron ese término, ¿no? Estos hechos que son prácticamente, como también se titulaba su libro, el libro de los condenados, hechos condenados por la lógica, condenados por la investigación oficial, hechos que oficialmente no deberían existir en realidad porque rompen con todo aquello que tenemos como las certezas de la ciencia y de la lógica y de la racionalidad, ¿no? Estos hechos que en su tiempo pues él clasificó en su libro como lluvias insólitas y otras más, pero que ahora podemos ver que el misterio es mucho más grande, ¿no? Podemos considerar dentro del mundo de los enigmas y el misterio, ya no como quizá yo lo veía cuando era niño y estos temas me empezaron a interesar, cuando mi tío Eduardo me contaba algunas historias de aparecidos, e incluso en la propia casa antigua del distrito de Barranco donde yo vivía se decía que penaban, como es el término popular para hablar de supuestos fantasmas, ¿no? Sino que me enteré que más allá de eso, más allá de la historia del fantasma del colegio, que también contaban algunos, estaba el fenómeno ovni. En una ocasión, yo fui testigo de cuando, ustedes recordarán, allá por los 90s, hubo todo este tema del supuesto video de una autopsia a un ser pretendidamente extraterrestre, extraída o filtrada desde los tiempos de Roswell, ¿no? De la caída de este objeto volador no identificado tan famoso y que ha motivado todo tipo de supuestos testimonios, películas, libros, investigaciones y demás. Entonces yo recuerdo que estaba a poco de irme a la escuela y en eso, en el programa, en el noticiero de la mañana, que siempre pues mi madre ponía ahí en el televisor, anuncian, ¿no?, que se había filtrado un increíble video de una supuesta autopsia a un ser extraterrestre, y yo lo vi ahí en el día
en el que esto pues salió, que después se comprobó que era mentira porque el cable telefónico que ahí aparecía no era el propio de la época, era un trucaje. Y entonces ahí esa fue una de las primeras veces que el tema extraterrestre para mí se hizo visible, y me di cuenta que esta era otra vertiente del amplia y genéricamente llamado mundo del misterio, ¿no? Posteriormente también aprendí otros términos y otras cuestiones interesantes, como cuando se habla de los lugares de poder o las zonas ventana, esos sitios, esas a veces regiones enteras del mundo donde se dice que la realidad da paso en ocasiones a distorsiones o a algunos asuntos que no se terminan de entender del todo, ¿no? Hay quien habla, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas o de su símil, el Triángulo del Diablo, ubicado en el mar de Japón. Pero existen otras zonas donde ocurren, o se dice que ocurren, mucha gente, hay muchos testimonios y hay que creerles, pienso yo, a los testimonios. Cuando se entrevista a personas hay que darles toda la credibilidad de inicio. De ahí ya nosotros podemos seguir indagando y podemos confirmar lo dicho por el testigo, o podemos también encontrar pruebas de que quizá hubo un error de percepción o alguna otra cosa, pero de momento creer, ¿no? Entonces mucha gente dice que hay otros lugares, incluso aquí en nuestro Perú, que se caracterizan por ser zonas ventanas o lugares de poder, y entre estas están, por ejemplo, Marcahuasi, Chilca, el Callejón de Conchucos, que a mí me parece uno de los lugares más hermosos de nuestro país. He estado ahí muchas veces, he sido testigo también de un hecho cuando menos extraño ahí, y tengo el testimonio, seguramente aparecerá en uno de los programas de Misterios al Atardecer también, del padre de un gran amigo, que él conoció a una persona que, digamos, es histórica en todas estas cuestiones del contactismo peruano, una persona que ya falleció y lo llegó a conocer en su faceta de trabajador, pero también dio pie a un hecho enigmático del cual este señor, ya de bastante edad, que como digo es el padre de mi mejor amigo, pues él es escéptico, es una persona muy centrada, muy inteligente, y sin embargo él da fe que es un hecho que no puedo explicar. Estas son algunas cositas que tendremos, pero bueno, para seguirles matizando, el tema de las zonas ventanas, de los lugares de poder, de esos puntos donde parece que el velo entre nuestra realidad y alguna otra se rompe, también va a ser capital en este programa. Yo he estado en varios de esos lugares y, bueno, es cierto, ahora con la actual situación de salud es imprudente salir tanto, o aunque quisiéramos pecar de imprudentes no podemos, porque hay que seguir de todas maneras las normas, la ley emanada de nuestro estado, ¿no? Pero hay también una manera de viajar que veremos en este programa Misterios al Atardecer, y es viajar mediante, como ya les dije, los testimonios, mediante la participación de otras personas, y pues yo voy a tener distintos invitados. Vamos a hablar de temas variados. Va a haber un día en el que hablemos, y les aseguro va a ser un día bastante cercano, en el que hablemos, por ejemplo, de un tema ligado a la astrología, como es el tarot. Conozco una persona que conoce de esto y ya me dijo que va a participar en el programa y va a hablar al respecto. Así que vamos a tocar ese tema y vamos a aprender juntos, porque yo ese tema no lo domino mucho que digamos, pero como digo, vamos a aprender. De eso se trata también hacer el programa, de que crezcan ustedes y crezca su humilde servidor. Vamos a tener también algunos invitados que han tenido experiencias ovni, otros que se han ligado más a lo paranormal, otros que se han ligado dentro de eso, digamos, a la investigación de campos muy concretos como el de las psicofonías, y de hecho eso es algo que les voy a mostrar en este mismo programa de inicio. Este programa aquí en Radio Los Andes tiene un formato que también depende de el propio esquema de la emisora. Son 25 minutos, de ahí hay un corte de unos 5 minutos aproximadamente de publicidad de la radio,
de ahí volvemos otros 25 minutos, hay otro cortecito y de ahí volvemos para unos últimos 25 minutos. Si juntamos estos 3:25 más los 5 y 5 y 5, esos 15 minutos que en total serían de publicidad, tenemos la hora y media, que es la duración que tendrá Misterios al Atardecer a través de los Andes. Pues bien, vamos a, en los siguientes 25 minutos, como les digo, a tener a nuestro primer invitado. Vamos así acelerados, vamos, porque la vida, y nos hemos dado todos cuenta en estos meses tan curiosos, no da tregua, así que no hay tiempo que perder. Vamos a tener un invitado. Él es Héctor Quirós, directamente desde España. Buen amigo, investigador de aquellos de la vieja escuela, de los que recorren los campos, se meten en iglesias antiguas, se meten en lugares donde se dice que vive el misterio, y él se especializa en lo que son las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Pues, grosso modo, podemos mencionar que es, ustedes habrán escuchado, de hecho, alguno de estos programas en los que dicen que alguien estaba pues con una grabadora de estas antiguas de cinta o de las actuales digitales, y de pronto se cuela una voz de una mujer o de un niño o una voz que parece de un adulto, de un anciano que no estaba ahí. En otros casos un sonido de otra época, un sonido quizás de un caballo a toda velocidad o de un auto inexistente. Bueno, esto es a lo que se le llama psicofonías, esas inclusiones de sonido de personas que algunos dicen que son de otras épocas, otros dicen que son ecos que quedaron en un presunto éter, en una especie de presunta biblioteca o fluido que almacena todo lo que ha pasado, pasa y pasará, y que en ocasiones es como que alguien encendiera su interruptor, si acaso lo tuviera, por así decirlo, en sentido figurado, y esto se reproduce, como quien reproduce pues un video. Ahora no hablamos de VHS, ahora no hablamos de esos antiguos formatos, sino un video en una plataforma digital. ¡Pum! Se pone y nosotros somos los espectadores de lo insólito, ¿no? Escuchamos en este caso. También hay otras casuísticas en las cuales lo que se reproduce es una imagen, ¿no? Una imagen repetitiva en un lugar, pero las psicofonías concretamente son fonías, son sonidos, ¿no? Y pues psico, ustedes saben que es la raíz griega que equivale a mente desde otro punto de vista a alma, en palabras como psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos hablar de esto como sonidos de las almas, o sonidos que de alguna manera pues llegan, hacen contacto con nuestra mente, o que vienen de una instancia que no es visible, que puede catalogarse de espiritual. Pero como digo, Héctor Quirós, nuestro siguiente y primer invitado en realidad, tiene incluso sus propias teorías que son realmente fascinantes. Esto, como digo, es una edición grabada, por eso yo ya sé lo que hemos hablado, todo esto, y también llevo ya algún tiempo de conocer a Héctor mediante las redes, ya que él, como digo, vive en Madrid, en España, él es de allá, y realmente es fascinante. Incluso él me invitó a leer un libro, también me gusta eso, es otra de mis pasiones, para que me conozcan un poquito más, coleccionar libros que no son muy comunes, libros un tanto antiguos, o si no también descargarlos e imprimirlos, porque no hay como, no me gusta el PDF y todo eso, sino me gusta tenerlo en papel, esa pasión, subrayar, escribir al margen, etcétera. Y este libro en concreto es de François Brun y se llama Los muertos nos hablan, que nos da una perspectiva de esta persona fue sacerdote católico, y él hizo una especie de geografía, de topografía de cómo era para él el más allá, ese mundo desde el cual investigadores como Héctor Quirós y otros pues dicen que vienen las psicofonías o las imágenes de los llamados fantasmas y demás, ¿no? Así que, como digo, este es un condensadito, algo de lo que van a ver en el programa en general, en las distintas ediciones de Misterios al Atardecer, aquí en Los Andes 99.5. Vamos finalizando ya los primeros 25 minutos del programa. Cuando regresemos de la publicidad de la radio, vamos a tener directamente un condensado en dos partes de 25 cada una, y al final mi despedida de esta entrevista con
el amigo Héctor Quirós desde España, especialista en captar, en perseguir estos sonidos de lo invisible, estas, incluso a veces hasta músicas de procedencia insólita, las psicofonías. Primer tema en Misterios al Atardecer por los Andes 99.5 con su amigo, considérenme así, un amigo en la radio, Fernando Chapi Martínez. Vamos a publicidad y volvemos con ello. La mejor manera de empezar y ganar dinero es promocionando tu producto, servicio o talento. Llámanos ahora mismo al 930-13-8608. 930-13-8608. Radio Los Andes 99.5 FM y Radio Los Andes TV. Orgullosos de ser peruanos. Que ya conocemos un poco más del coronavirus, evitemos rebrotes u olas de contagio. Seamos prudentes, cuidemos nuestra vida y de los que más queremos. No nos expongamos, sigamos usando el alcohol, protectores faciales, tener distanciamiento social y sobre todo no bajemos la guardia, no bajemos las mascarillas, hagamos caso a las autoridades. Te lo recomienda Radio Los Andes. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez para invitarlos a una cita con los enigmas, los misterios, la espiritualidad y la buena música en Los Andes 99.5. Lunes y miércoles, a partir de las 6:30 de la tarde, Misterios al Atardecer. Ahí nos vemos. Regresamos con más en Misterios al Atardecer, en 99.5 Los Andes. Un suspiro musical en Misterios al Atardecer antes de continuar desde Oxapampa, Caoba, con Caminando, elemento nacional. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, enigmas y más música. Estamos en una catedral gigante que cuando hablas echas el vaho y sale frío. ¿Hay algún tipo de espíritu o de energía en esta catedral que me pueda decir su nombre? El frío. El frío. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, Fernando Chapi Martínez, enigmas y más música. Estamos aquí en conexión desde España con Héctor Quirós. Él tiene un amplio recorrido en el mundo de la investigación del misterio, concretamente de lo paranormal. Y si aún queremos concretar más, pues en lo referente a ese gran enigma constituido por las psicofonías, por los sonidos que para algunos son una especie de registro, eco de quienes han partido de este mundo material, pero no es tan sencillo como eso, porque yo he estado hablando con Héctor y de sus experiencias en pasados días, y es mucho más complejo, porque incluso pareciera que algunas de estas voces interactúan con lo que les dices, pero no quiero adelantar demasiado. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Un saludo desde Madrid. Y encantado de empezar a colaborar y a realizar este programa tan interesante que me ha llevado estos 30 años a investigar esas voces del silencio, voces del misterio que llamamos en parapsicología psicofonías. Interesante, tienes un amplio recorrido en ello. De hecho, como digo, en conversaciones anteriores pues me estabas comentando algo también sobre tu experiencia en esto, sobre tus inicios, sobre los primeros acercamientos a este y otros temas, también como el de la transcomunicación instrumental. Sí, mira, yo actualmente tengo 51 años y recuerdo que era muy jovencito. Empecé a interesarme por los fenómenos paranormales cuando era un niño, 13, 12 años, como todos los que nos gusta el fenómeno paranormal, ya sea ovni, ya sea psicofonía, fantasmas, lo que sea. Siempre te llama la atención algo y nosotros en esa época con mi hermano nos llamaba la atención y bueno, puse una grabadora de cassette
de esas que algunos niños ya no conocen en este 2021, ¿no? Y bueno, puse una grabadora cassette y conseguí un susurro y me llamó muchísimo la atención. Empecé a buscar para formarme libros y cogí y llegó a mis manos una revista de parapsicología. La revista Parapsicología Española, que era en esa época importante, era una asociación, un club de amigos, y en esa época lo llevaba Fernando Jiménez del Oso. Tuve la suerte de... Me invitaron, estaba a la central en Madrid, no recuerdo la calle, pero sí me acerqué hasta ese sitio y él me sorprendió porque lo veía yo en los libros, lo vi en revistas, era director de la revista Más Allá, y me sorprendió bastante su barba, su imponencia, pero cuando llegué y le vi personalmente, era un hombre bajito, no era grandote de tamaño, y bueno, pues él escuchó el susurro y me dijo que era bienvenido a esa asociación de parapsicología, y ahí empezaron mis primeros pinitos en la parapsicología. Me compré otro cassette, un micrófono, y estuve grabando, pero más que grabar empecé a formarme porque también estaba en esa época Germán de Argumosa, JJ Requena, que es uno de los más importantes parapsicólogos, investigadores de estos temas paranormales, y tuve la suerte de hacerme amigo de él. Y justamente en esa época salió, que yo creo donde todos aprendemos bastante del misterio es cuando hace radio. Y justamente salió un programa de radio con Pachi Fernández que se llamaba Pangea en Radio Libertad, y me dejó el programa. Y así fueron mis principios, grandes experiencias, sin darme cuenta y sin saber, pues tuve la suerte enorme de estar al lado de uno de los principales. Yo creo que son hombres que son mencionados en todo lo que es el habla hispana sobre la parapsicología. Germán de Argumosa, Jiménez del Oso, JJ Requena, y bueno, esos fueron mis comienzos de grabar mis primeras psicofonías. Estábamos escuchando, antes de conversar, una psicofonía que tú captaste en una iglesia, ¿no? Que no es solamente una voz, sino que además incluye un sonido de fondo. Quiero destacar y hacer énfasis en dos cosas importantes de la psicofonía. Estas voces del silencio, hay varios tipos de grabaciones. Una son los registros, que dicen que son registros que se repiten, que son guardados, por ejemplo, en un pueblo donde hubo una guerra, se graban bombas, tiros, gritos, llantos, y se escucha eso. Son como grabaciones que quedan impregnadas en el ambiente, ¿vale? El otro tipo de psicofonías es la que me llama la atención, y a muchos de vosotros, que haces una pregunta inteligente y tienes una respuesta inteligente. Y yo creo que las voces, estos seres de otra dimensión que intentan conectar con nosotros, de alguna forma son tímidos. Si tú colocas una grabadora cualquiera, ya sea de cassette o digital, y vas por la curiosidad de grabar algo, seguro que no coges nada. Pero si intentas 3 o 4 veces y esa curiosidad ya se hace en tu mente como más seria, para no reírte, no buscar eso misterio enigmático de referencia para reírse, algo más serio, verás que esas voces sí conectan contigo. Al principio son susurros y después se van haciendo voces, y esa es la diferencia de la psicofonía y de la transcomunicación. La transcomunicación instrumental es esa que tú pones equipos electrónicos como un ordenador portátil con un sonido de fondo, ya sea una radio multibanda o un sonido blanco de una radio, o el agua, o el simple movimiento de arrugar papel. Las voces se cogen de esa energía del sonido del papel para poder modular. Realmente interesante lo que te decía antes. A mí lo que más me llamó la atención de esta psicofonía, que no me di cuenta, me responde inteligentemente a mi pregunta, pero no me di cuenta hasta que revisé la grabación hace 2 o 3 días. Pero hay algo que tú no has caído. Esa grabación ha sido hecha en Francia. Y tengo una respuesta en español. Sí. Es en español y no en francés a esa pregunta. Y también estuve grabando en el castillo de Versalles escondido, y ahí sí tuve respuesta en francés. Pero esta psicofonía tiene un poderío de
de como esto es mío, ¿no? Y te respondo en español y te digo que yo soy el jefe y el que estoy aquí. Y el misterio de esta psicofonía es también el sonido de fondo. No debería decirlo, pero bueno, yo entré en esta catedral de Beauvais, de Saint-Pierre, a grabar escondido. No había nadie, entré a buscar el cura y el cura no estaba por ningún sitio y esperé unos minutitos largos y como no había nadie, puse mi grabadora, hice la pregunta y apareció. Yo creo que las voces estas que nos responden a nosotros en psicofonías, ya te hice mención hace una charla de unos días atrás. Yo creo que cuando uno, en mi parecer, sin faltar el respeto a nadie, yo creo que cuando uno se muere, pues ya se acabó todo para nosotros, nos vamos a un sitio donde esperamos, según la iglesia, esperamos a la trompeta del Señor, ¿no? Que nos llame y levantarnos de entre los muertos e ir a su reino. Pero yo creo que en ese lapso de tiempo pasamos una zona, la zona gris, que le llamo yo, en el cual pues tú tienes todos esos sentimientos de hambre, de sed, de angustia, de llanto, de miedo, de calor, de frío. Yo creo que en esa etapa de la zona gris, donde dejas de sentir todo lo humano, pasas todo ese momento que es terrorífico. Y cuando te das cuenta ya y pasas todo eso, yo creo que ya trasciendes y pasas a otro nivel espiritual que no es este. Entonces yo creo que en esa parte es cuando grabamos esas psicofonías que piden ayuda, los gritos, los llantos y las palabras de angustia, yo creo que se graban en esa zona gris. Pero también yo creo en los seres de las sombras, que son esos seres energéticos que coexisten con nosotros, esos que tú ves a veces en tu casa por el rabillo del ojo o ves en la misma oscuridad de tu habitación una sombra que se mueve. También yo creo que esos seres interactúan con nosotros, que son energéticos, y ellos te responden de alguna manera y nosotros lo atribuimos a los fantasmas. Y yo creo que a lo mejor no son fantasmas y hemos del principio especulado mal o hecho mal la pregunta si estos seres son fantasmas o no, porque yo creo que mi padre, que está fallecido, yo creo que él no va a estar en un sitio, una casa abandonada, o va a ir a tu casa o a la casa de alguien a molestar. Yo creo que nuestros familiares fallecidos están descansando, ellos están en otro sitio, ellos no están en sitios abandonados. Entonces, por eso yo creo que la psicofonía y la transcomunicación instrumental va un poco por ese camino de esos seres de las sombras que coexisten con nosotros desde el principio, y como nosotros no teníamos nombre, desde la antigüedad hasta ahora le hemos llamado fantasmas. Pero yo creo que esas voces en gran parte pertenecen a esos seres espirituales. Uh-huh. Ahora que has hablado de la zona gris que nosotros pasaríamos tras la muerte, dicho sea de paso, tú me recomendaste un libro que ya vengo leyendo y del que hablaremos después probablemente, ¿no? De los que muertos nos bonito, hablan. ¿no? Los muertos nos hablan. Así es, muy interesante, aunque aún no lo termino, pero lo que ya llevo está para hablarlo dentro de un momento quizá. Pues bien, yo recuerdo, dentro de las muchas cosas que uno ve, pues, referentes al mundo del misterio, había un programa en la televisión estadounidense, estamos hablando de los 90, cuando yo era niño, llamado Sightings. Bueno, lo traducían al español como Encuentros, y aquí lo transmitían en una cadena nacional, y básicamente era como un noticiario del misterio, ¿no? De lo enigmático. Y yo recuerdo mucho, quedó muy grabado en mí, creo que incluso está por ahí, o estaba en YouTube, una grabación de televisión analógica en inglés, en la que mencionaban los sucesos de las luces Marfa, ¿no? Que se dan en Nuevo México. Sí, de hecho se escuchaba al respecto, pero decían que muy aparte de este tema de las luces Marfa, había gente que intentando fotografiar las luces, en ese tiempo, estamos hablando de los 90, que obviamente no había la fotografía digital, sino era la fotografía de rollo, que tenías que esperarte para todo ese tema, todo ese ritual del revelado. Al momento de revelar se encontraban
con que habían escenas que no estaban en ese momento, como si estuvieran fotografiando escenas de un mundo muerto, de un mundo lúgubre. O sea, como la gente del lugar, obviamente por las luces y por otros fenómenos que ocurren ahí, lo toman como una especie de lo que se llama una zona ventana, ¿no? Como si fuese un lugar donde hay este paso hacia otra realidad alterna y paralela. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho en ese programa pasado una fotografía que una persona había tomado en medio de una tormenta a un árbol que estaba perfectamente bien, un árbol que estaba incluso un tanto florido y todo, pero en la fotografía aparecía ese árbol muerto y aparecía como si hubiese también sombras o personas por ahí a lo lejos, pero todo en un aspecto decadente, mientras que a tus ojos simplemente era un paraje común y corriente, ¿no? Entonces yo me pregunto si estos lugares que muchas veces nosotros tomamos como encantados o malditos, porque hay diversos sucesos, ¿no? Incluso lo que la gente suele llamar la mala vibra, ¿no? Hay como llegas a sentir un erizamiento y todo esto, ¿no serían lugares en los que por uno u otro motivo nuestra realidad de los vivos tiene como que esta alteración y hay una mayor porosidad, una mayor posibilidad de que se comunique con nosotros esta zona gris que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esa zona gris es la zona, bueno, si nos vamos a Albert Einstein y Stephen Hawking y un montón de estos físicos, ellos recuerda que dicen siempre que tenemos muchas realidades paralelas y nosotros coexistimos con otras entidades, las cuales nuestra vista, nuestros oídos no están capacitados para poder verlos y poder escucharlos, pero si pudiésemos ver como algunos animales que ellos dicen que ellos pueden ver y pueden escuchar cosas que nosotros no podemos hacerlo, yo creo que sí, que esa zona gris es ese momento de decadencia tuya como ser humano, que estás ya no muriendo carnalmente sino espiritualmente para poder transformarte y irte a otro sitio. O si lo vamos a la parte de los cristianos, será que estás todos tus pecados en ese momento están siendo de alguna manera perdonados, pero tú estás dejando todo lo que es lo normal, lo carnal, lo humano, para poder trascender a ese otro sitio. Yo creo que quizá tendría como equivalente para quienes sean católicos lo que denominan el purgatorio, algo así. Yo creo que sí. Porque estás purgando aquello negativo que me vino a la mente ahora que hace muchos años estudié teología y me acuerdo que también la Biblia dice que cuando Jesús murió en esos 3 días, él bajó hacia los infiernos. Eso es, bajó a los infiernos, al Hades mismo, y cuando él, había mucha gente, y cuando él resucitó mucha gente con él. Entonces, esa gente que Jesús resucitó con él, esa gente estaba en un sitio, en un sitio esperando la llamada de Jesucristo, o la venida del Señor en la parte católica, esperándola, como empezamos al principio, la trompeta de Jesús en el Apocalipsis, llamando a todos sus hijos para empezar una nueva vida en el reino. Yo creo que todos tenemos que pasar esa etapa. Y yo creo que del principio está mal formulada la pregunta, eso de vida después de la muerte. Yo creo que no es así, yo creo que es vida después de la vida. Empezamos otro tipo de vida, pero en otro sitio. O sea, es un plan de confusión tremendo, pero yo creo que después de que nosotros morimos, seguimos existiendo, pero en otro plano que no lo sé cuál es. Lo único que sé, que te digo que tengo amigos fallecidos, muchos, hemos hecho promesas de que el primero que se muera le va a comunicar a otro a través de una psicofonía, un golpe, movimiento de objeto. Lo dijo también Fernando Jiménez del Oso, pues muchos amigos ya, que Enrique Maluenda, que fue un gran investigador parapsicólogo, Sinesio Darnell, y no he recibido, ni nadie ha recibido nada de esos que eran investigadores de los fenómenos paranormales. Entonces yo creo que en esa zona gris dejas todos tus deseos, y yo creo que llegas incluso hasta el olvido de tus seres queridos, hasta que tú transciendes a esa nueva etapa, como habla François Brun en el libro Los muertos nos hablan, y ya vuelves a renacer con un cuerpo diferente en un planeta de los muertos, que hay un río bonito, que es todo maravilloso. Yo creo que el paraíso que llaman, ¿no? Pero es un mundo
es un mundo, un planeta que ya hemos dejado todo lo de aquí, el sufrimiento, que yo creo que todo lo que vivimos aquí es una etapa de preparación para poder trascender a ese planeta, porque lo llama François Brun el que es un cura, que es el planeta de los muertos. No me recuerdo cuál era el nombre que le dio, se me ha ido, lo tenía en la mente, pero bueno, tú lo has leído, sabes a lo que me refiero. Y yo creo que cuando estamos aquí pasamos esa zona gris para poder trascender a ese planeta donde estamos todos, el paraíso. De hecho, algo que también no olvido, de esas cosas que uno encuentra por internet o ve en programas de televisión cuando es más joven y pasan, ¿no? Y uno no se toma quizá por la edad o por lo que sea, digamos, la verdadera trascendencia de lo que estás viendo, aún si no fuera real, pues por lo menos es una propuesta de algo que podría ser, y no lo guardas, ¿no? Pero quedan guardados así en tu mente. Es una fotografía que decían que era real, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se dicen que son reales, ¿no? Como también hablando de imágenes, el cronovisor y la historia del padre. El cronovisor. Hay muchas cosas, pero concretándonos sobre este tema, recuerdo mucho una imagen, si no me equivoco, supuestamente captada por una sonda o un telescopio de, si no me equivoco, era el planeta Saturno. Y decían, estas típicas fotografías en blanco y negro de antes, de no mucha resolución, y decían que cuando alguien intentó hacer con un programa más actual un aclare, ¿no? Aclarar el fondo negro, se veía como si hubiese una especie de planeta oscuro detrás, ¿no? Como un cuerpo oscuro, una esfera que pasaba desapercibida, pero que estaba ahí, pero no era, digamos, como que no emitía luz, ¿no? Esto puede achacarse también a fenómenos ópticos y demás, pero podría ser, y a esta es la idea a la que quiero llegar, que este mundo que hay tras la muerte esté mucho más cerca de lo que pensamos, o que incluso ni siquiera es que esté dentro de los linderos del sistema solar, sino que esté coexistiendo con el nuestro, como dicen los que gustan hablar de dimensiones paralelas, y por esto es que ocurren este tipo de zonas ventana, de fallos o de posibilidades leves de que pues estos seres que ahí moran interactúen con nosotros ocasionalmente, como el ejemplo que tú has dado de aquella sombra negra que todos hemos visto alguna vez en casa, ¿no? Fíjate que en una investigación hace muchos años, nos metimos en un hospital de tuberculosos y grabamos unas psicofonías y golpes, rap, bueno, todo tipo de tipología de fenómenos paranormales, sonidos, ¿no? Y me viene a la mente lo que ahora tú dices, y es que a mí cuando nosotros nos fuimos del coche, mi mujer y yo giramos la cabeza porque en un segundo nos entró se nos puso la piel de gallina con un frío tremendo, en un segundo, un miedo tremendo, que cuando giramos la cabeza había una chica de pelo largo con un vestido rojo que se asomaba a la puerta. Nosotros como investigadores y los 4 que estamos vimos lo mismo, y nosotros, si lo miramos de esta forma, hemos visto un fantasma, ¿no? Nos devolvimos, revisamos el sitio, un fantasma. Pero quizás la idea no es esa. ¿Quién no te dice a ti de que esa chica que nos vio y se asustó, salió corriendo, nos vio a nosotros y ella pensó que nosotros somos los fantasmas? Y estamos viviendo en mundos paralelos, pero en algún momento, por alguna circunstancia, el reloj o el tiempo encaja en sí y tú pareces que ves una sombra o ves un fantasma, y a lo mejor ese fantasma o esa sombra que tú ves no es el fantasma, sino que somos nosotros, y ha visto lo mismo, ha visto la silueta nuestra metidos en el coche mirándola asustada, y esa chica que para mí era un fantasma que salió corriendo asustada, salió acostada, a lo mejor asustada porque ella pensaba que el fantasma era yo. En Radio Los Andes hemos sido siempre los pioneros en innovación y modernidad. Y ahora, en esta temporada, tu Radio Los Andes crece, avanza y se agiganta con la evolución total. Con la evolución total. Sí, Radio Los Andes, evolución total en programación, en audio y video.
Radio Los Andes 99.5 FM, orgullosos de ser peruanos. Regresamos con más en Misterios al Atardecer, en 99.5 Los Andes. Dame tu mañana junto a ti, dame tu bebé, lenta de tu corazón. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer, con una Chapi Martínez en más música. Universos paralelos que en algún momento, no sé, encajamos y nos vemos. Me ha pasado eso 2 veces también. Una vez en un sitio también me pareció ver a lo lejos algo transparente como un niño que iba caminando por un pasillo y yo llevaba la cámara con Snipe Shot, visión nocturna, para poder grabar eso. Pero no me dio el tiempo, fue un segundo que no me dio el tiempo para levantar la cámara y grabar, pero sí yo fijé a 2 o 3 metros esa silueta que me miró de ese niño y salió corriendo con una cara de asustado que no te veas y desapareció en ese pasillo. Para mí fue algo impactante de poder ver un niño fantasma, pero a lo mejor no es un niño fantasma. A lo mejor yo vivo en esta dimensión en la que estamos tú y yo hablando y en esos mundos paralelos se juntan en algún momento y ese niño, que dicen que los niños siempre ven cosas que los adultos no ven. Yo tengo una niña de 7 años y a lo mejor esa niña piensa de que ha visto algo porque nosotros le hemos educado que lo que no se ve es un fantasma o algo así, y a lo mejor los fantasmas para ellos somos nosotros porque estamos vibrando en otro sonido de este mundo. Entonces, estamos hablando de entidades inteligentes que saben que no todos los podemos ver, pero cuando captan algún interés, pues buscan manifestarse por la razón que sea. ¿Quién sabe? Ahora que tú has mencionado de que quizá para algunos de ellos los fantasmas seamos nosotros, si en ese mundo paralelo, así como aquí existen investigadores del misterio, allá en ese mundo paralelo también hay investigadores de lo que para ellos es un misterio, y así como nosotros hacemos aquello de hay que grabar, vamos a ver esto, vamos al lugar, ellos también lo hacen con nosotros y no es que nos jueguen ni nada, sino que nos están poniendo a prueba y en sus supuestos aparatos que allá tendrán, están registrando pues nuestras voces como psicofonías, nuestras voces, nuestros llantos, nuestras sombras, como que fueran pues espectros, ¿no? Y nosotros ni cuenta, quién sabe, puede ser. Imagínate, a lo mejor en nuestra casa, en tu casa y en la mía, nosotros vivimos en mi casa, pero a lo mejor esta casa coexiste del mismo tiempo que yo vive otra familia pero vibra en otro sistema emocional y somos 2 o 3 familias viviendo que coexisten juntos, que en algún momento pasa algo y nos topamos. Y pensamos que, hostia, he visto un fantasma, y a lo mejor él ha pensado, o esa persona ha dicho, he visto un fantasma en mi casa, y somos nosotros. O sea, yo creo que lo decía los físicos, que hay múltiples universos, pero yo creo que todos están en coexistimos, y de ahí yo creo cuando tú ya partes de lo que es la muerte de ese fantasma o la tuya, nos vamos a un sitio, al mundo vamos a llamarle el mundo de los muertos, que suena muy mal, bueno, al planeta de los que partimos de esta vida y nos juntamos todos ahí, pero mientras todos vibramos en este mundo. Sí, me has recordado una de mis frases favoritas, no solo referente a los enigmas, sino una de mis frases favoritas, nunca mejor dicho, de la vida, de mi vida, así de las que me he topado, que es esa de hay otros mundos, pero están en que era la frase de inicio de esa magnífica colección, curiosamente llamada Otros Mundos, ¿no? Selección de temáticas y autores del misterio que hasta ahora... Yo tuve un programa en Onda 6 en televisión hace años, en una cadena aquí que es famosa, y yo bauticé en esa época también, no sabía cómo llamar al programa de televisión, y le puse también hay Otros Mundos y está en pero hace muchos años, te hablo 20, 25 o 27 años, y ahora lo he escuchado mucho en televisión, a mucha gente que ya quedó como impregnado esa palabra, y es bonito saber lo que en esa época no se decía eso y ahora se dice, igual que paradolias y
bueno, un montón de cosas que antes no tenían nombre y le hemos ido poniendo nombre los investigadores, pero a lo que voy que es bonito de alguna forma hablar de este tema sin tanto tabú, ¿no? Yo creo que hay otro mundo y están en este y coexistimos todos juntos y para ellos somos fantasmas y ellos para nosotros son fantasmas y nos encontramos con esto. Cuando morimos trascendemos a otro sitio mejor que no volvemos y ahora mientras coexistimos con otras entidades que nos responden en las grabadoras, en todos los sonidos que escuchamos. Eso, he escuchado un golpe de tiros, de bombazos, pero si aquí no ha habido nada. Pero a lo mejor en ese otro sitio están en una guerra o no lo sé, pero yo creo que coexisten con nosotros, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, me estaba recordando, ¿no? Ahora que lo has mencionado y no quiero dejarlo pasar, cómo dentro del mundo del misterio también hay una especie de cultura propia, ¿no? Subcultura que dirían algunos, ¿no? Porque no es tan amplia, pero de las frases que van surgiendo, los términos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que sale pues de los programas de Iker Jiménez, ¿no? Cuando él se refiere al enigma humano, ¿no? Y todos ya también ahora repiten el enigma humano. Entonces cosas así son como el término pareidolia que tú has mencionado, la frase que también hemos dicho. Pero ya, dejando eso y volviendo al tema, pues es interesante la gama de posibilidades que se nos abren cuando dejamos las hipótesis tradicionales de que están impregnadas en la cultura popular principalmente, ¿no? De sombra que aparece o cosa que se mueve todo, fantasma, ¿y cómo defines tú un fantasma? Si lo preguntas a cualquier ciudadano que va pasando por ahí, el espíritu de algún muerto, que aquí ha habido un hecho luctuoso, un alma en pena, aquí falleció mi abuela, un alma en pena que está pagando por sus pecados. O sea, te dan miles de cuestiones, pero es bonito y sobre todo muy constructivo plantearse otras posibilidades como la de estos mundos paralelos, que para ellos también nosotros somos un mundo paralelo y extraño, ¿no? Quizá podrías contarnos, ya que estamos en esto, sobre algunas otras psicofonías que tú has obtenido y que te parecen notables, y que también las vamos a poner al final de toda esta charla. Bueno, yo me dedico a esto de la psicofonía y de la transcomunicación instrumental hace 30 años, o sea, puedo decir muchas, pero de las que yo te he mandado, después que vas a poner en la antena, hay una que me llama bastante la atención, que estábamos un grupo en el pueblo de Belchite, donde hubo la Guerra Civil Española. En esa iglesia encerraron la gente a personas y las quemaron. Y si tú vas ahora o mañana o cualquier investigador va a Belchites, siempre hay esos residuos de sonidos que quedaron de esa batalla. Yo tengo unas psicofonías muy buenas que dice bombazos, gente llorando, pero yo tuve una experiencia en esa época con unos amigos, no sé, a altas horas de la madrugada, antes de grabar esta psicofonía, y escuchamos desde las paredes de esa iglesia de Belchite, que es un pueblo entero ahora que está abandonado, desde la Guerra Civil Española se ha dejado recuerdo para eso, salió como un cántico también de gente rezando, y se escuchaban salir de las paredes. Los equipos electrónicos no captaron nada, le pusimos ordenadores portátiles, varias grabadoras, y en una de las grabadoras que puse tuve la suerte de que la psicofonía dice claramente, como acercándose al micrófono, estamos aquí. Bueno. Esa tú la has escuchado, ¿no? Por supuesto. Se escucha muy claro. Lo bueno de esa psicofonía, que es tan fuerte y tan poderosa, tengo amigos que son policías y se dedican a las firmas y a las voces, que ahora tanto te pueden denunciar por un audio de WhatsApp, por el tono de tu voz, por el timbre y todo eso, y han hecho el estudio de esta voz y tiene esa seseo que le llaman aquí en España, principal de uno que vive en Aragón, y esa psicofonía está en Aragón, en Zaragoza, en Belchite, donde hubo mucho sufrimiento, mucha batalla, mucha guerra, mucha muerte, y lo más sorprendente que dice, estamos aquí. Lo que hablábamos antes, mundos paralelos, a lo mejor yo no los veo y él quiere comunicarse conmigo de alguna forma y se acerca al micrófono, yo qué sé, pero grabamos esa psicofonía que dice, estamos aquí. Es una psicofonía muy poderosa, que si te pones a escucharla, no solamente lo que dice, sino que de ahí te pones a interpretar, lo ves
y empiezas a escuchar, la ves como desesperación, estamos aquí, la forma de decirlo es algo trascendente, algo muy importante de las psicofonías que he tenido en ese pueblo de Belchite. Creo que es importante, marcó una etapa de mi vida, porque después de esa investigación, que yo creo que fue, yo qué sé, en el 2002, o no recuerdo fechas ya de tantas que llevo, pero yo creo que ahí ya me dediqué a la psicofonía y a la transcomunicación instrumental de una forma muy seria. De ahí ya cambió mi concepto, vida a muerte, vida después de la vida, o tú como quieras llamarlo. Ahí yo creo que se abrió una forma de concepto claro de que estas entidades o estos espíritus están ahí con nosotros. Estamos aquí. Así es. Y hablando de ello, hablando de estar aquí y de cómo se está, hay un libro que salió no hace muchos años de Juan José Benítez, otro gran investigador, periodista y muchas cosas más allá en España, que trata un poco de lo que habría después de la muerte, basado en testimonios que él ha recogido durante muchos años, y se llama Estoy Bien. Justamente se llama Estoy Bien porque él relata casos de lo que él le llama los resucitados, ¿no? También basándose un poco en toda la filosofía que él tiene en base a su obra Caballo de Troya, ¿no? De que pues tras la muerte se pasan por distintos mundos, que también al parecer está tomado del libro Durantia, que bueno, es otro tema que ya trataré en el programa y que en mi canal he tratado muchísimas veces. Pero bueno, digamos que a la conclusión a la que él llega es, él también ha hecho pues lo que tú mencionas, ¿no? Que también dio origen a otro libro de él que se llama Pactos y Señales, porque justamente él como que planteaba la idea de hacer pactos con las personas, y el que se muere primero da un indicio de que ya llegó al otro lado y que ahí hay vida, ¿no? Y él dice haber recibido, eso. Claro, él dice haber recibido algunas confirmaciones de que efectivamente al otro lado todavía se pueden comunicar y que están ahí. Y en el libro Estoy Bien lo que dicen es casos de personas que se les han aparecido supuestos espíritus de fallecidos que ellos conocían, y que básicamente lo que les dicen es un mensaje tranquilizador, ¿no? De aquí donde estoy bien, con una sonrisa, más jovencitos, y como si no pudieran decir más, ¡plum!, desaparecen. Entonces yo también pienso, al igual que tú, que los muertos no vuelven, diciéndolo de la manera más coloquial posible, pero que se acaba aquí esto, la experiencia no se repite, porque tampoco creo en la reencarnación, sino que acá se pasa a otro plano, a otro mundo, como lo quieras decir. Y entonces lo que podríamos pensar desde la óptica que le estamos dando en esta conversación es que quizá existen seres, etcétera, que toman por algún motivo, quizá para ver nuestra reacción, nos engañan o nos juguetean y toman la apariencia de nuestros parientes fallecidos o de aquello que nosotros queremos ver. ¡Pum!, nos dan esto, y casi como un experimento social, ¿no? Como un ver cómo reacciona este sujeto, ¿no? Es lo que a mí me cabría pensar, porque yo, al igual que tú, pienso que hay suficientes evidencias de que los muertos no regresan, ¿no? Yo creo que los muertos están bien, como dice tu palabra y de JJ Benítez. Ellos también, que ya no pueden volver a esta vida, ya han cogido todo lo que tenían que acoger, el sufrimiento. Además que yo creo que el ser humano, siempre me he preguntado, yo no he nacido para estar trabajando toda la vida. Yo tengo una forma de vivir, tú tienes otra, unos mejores, otros peores como esto, pero yo creo que el ser humano no ha nacido para trabajar. Si te das cuenta, desde que tú naces y eres un niño, tienes que ya empezar a aprender, tienes que ya estudiar para tener un buen trabajo. Después que estudias, a lo mejor no llegas a ganar el dinero que quieres y te esfuerzas y trabajas mucho. Gente que no tiene la oportunidad de trabajar, de estudiar, y tiene que trabajar de lo que viene para poder llevar el pan y comer. Nosotros comes, agotas tus energías y tienes que otra vez gastar dinero para tu comida. Yo creo que el ser humano venimos a esta tierra a vivir experiencias, pero yo creo que está bien también, como se dice la palabra, de que yo, cuando se acaba mi momento, transcienda a otro sitio donde yo no tenga que depender de un trabajo para poder vivir. Yo creo que en el otro sitio, en el otro mundo espiritual, somos todos iguales, somos todos energía, estamos tranquilos, vivimos en esa vida para
para regocijarnos, estar mejor y no estar aquí luchando el día a día, que si tú no vas a trabajar no tienes para comer y nadie te va a ayudar. Si te ayuda un amigo un día, dos, pero 10 no te ayuda. Entonces yo creo que este mundo es un mundo de aprendizaje y el mundo verdadero es el que viene después de esta vida después de la vida. Por eso que los muertos yo creo que no vienen y siempre estamos esperando ese deseo en Dios que todas las cosas transciendan a bien. Yo creo que es el miedo que tenemos. A mí también me ha dado miedo. Ahora estamos con el COVID. He tenido una experiencia que estuve en contacto con un positivo y tuve que estar en casa encerrado en mi habitación porque tengo 2 niñas y mi mujer. Y no tenía miedo nada, pero fue un segundo que piensas en la muerte y te da miedo, te aterroriza en un segundo. Tus hijos, tus hijas o lo que vas a dejar o ese momento de pasar al otro lado. Yo creo que los muertos están bien, los muertos están en otra zona, en otro planeta que no tienen tanto sufrimiento como tenemos el ser humano. Entonces, cuando contactamos, yo creo que muchas veces esas energías que coexisten con nosotros, pues nos prueban con una voz, le vamos a dar a Héctor, estamos aquí, una psicofonía, estamos aquí, y me pone la psicofonía. Y a lo mejor ellos me están investigando lo mismo que yo estoy intentando hacer con ellos todos estos años. Sin tener ellos que preocuparse de trabajar como lo hacemos nosotros o cualquier persona. Entonces, yo creo que vivimos mundos paralelos, las psicofonías son esos registros, pero está el problema que te desencaja todo cuando tú haces una pregunta y tienes una respuesta inteligente. Ellos tienen la oportunidad de verme y responderme y yo no tengo la oportunidad de verlo ni de responder, solamente de usar una grabadora digital o un ordenador para captar sus voces. No sé, eso es lo que me desconcerta muchas veces y me cambia todo el concepto. En un momento digo no creo en esto y después digo, pero sí, se tambalea todo en los fenómenos paranormales, en los fantasmas, en los espíritus. No hay una relación directa, no hay un concepto algo fijo, todo es orientativo, no sabemos realmente lo que hay. Sí sabemos que hay algo, que están ahí, que hay voces, que responden, que vemos siluetas, que vemos gente, que vemos muchas situaciones y no creo que desde el principio de la historia, todos estos años que han pasado siglos en la Tierra, la gente se invente siempre lo mismo. O sea que seguro que coexistimos con otras entidades que ellos tienen la facultad que no tenemos nosotros de vernos, porque estamos en un mundo carnal y no estamos en un mundo de energía, un mundo espiritual. Uh-huh. Exacto. Me he dado cuenta que en algunos momentos de lo que hemos estado hablando hemos levemente pasado ese límite que hay entre dos cuestiones que pueden estar relacionadas, pero que no son lo mismo, y que son las psicofonías y la transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental es usas aparatos electrónicos de fondo, una radio que, por ejemplo, está la Spirit Box, que salió hace muchos años, creada en Estados Unidos también, que es a través de equipos electrónicos, un ordenador portátil, un computador que le llaman donde tú vives, radio con sonido de fondo en blanco cuando la radio deja de funcionar y suena un sonido de fondo. Eso es transcomunicación instrumental. Dejar correr el agua del grifo y poner la grabadora al lado tiene siempre un apoyo para que estas energías o estas voces se cojan de esa energía y puedan modular. Entonces, en la actualidad hay gente que prueba con un piano electrónico, dejan sonando una nota. Bueno, yo he probado de todo. He puesto el sonido en, como tú dices, un teléfono, una radio, y vas haciendo preguntas y te van respondiendo. La transcomunicación instrumental lo dice, instrumentos, usar instrumentos, ya no estás en silencio. Hay un grupo que me viene a la mente que siempre me llamó mucho la atención y siempre he leído de ellos bastante y ha dejado de salir hace mucho tiempo, que es Hans Otto, que es un grupo alemán que a través del ordenador, de los altavoces, contactó con una entidad energética que me llama mucho la atención, porque cuando estudié yo en la iglesia teología, sabemos que yo soy el que soy
lo dice Dios. Entonces, esta entidad energética, que hay grabaciones de ella, no sé si ahora hay, pero en ese tiempo escuché yo 2 en un congreso de parapsicología que fue en Madrid, y venían ellos y me quedé asombrado, que ellos preguntaban como tú y yo hablando y contestaba durante 7 o 8 minutos a sus preguntas, y decía que él se llamaba el bibliotecario. Entonces le decía al bibliotecario, sí, porque sé todo y tengo todo guardado, los registros de los seres humanos en la Tierra. Y como los todo registros acásicos que les llaman, sí, como si fuese el nombre, encargado de todo, aquello. y eso es comunicación instrumental. A través de un ordenador ellos colocaban un sonido de un teclado electrónico, una nota sonando como vibra. A esa vibración, esa entidad entraba por los altavoces y modulaba. Era sorprendente esa grabación, siempre me llevó a la duda, y bueno, ha sido muy conocido. Hay muchos libros por ahí que están escritos. Yo creo que en español sobre psicofonías hay poca gente que escribe, pero yo creo que hay gente que se dedica a la transcomunicación instrumental en todo el mundo. Quisiera me dijerais cuál es vuestro estado. Espero que les haya gustado este primer programa, amigos. Los invito cada lunes y miércoles en 99.5 Radio Los Andes para todo Lima Sur e incluso más allá. Compartan esta hora y media junto a mí en Misterios al Atardecer. Su amigo Fernando Chapi Martínez se despide de ustedes y les manda un muy fuerte abrazo, muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial, y pues si quieren volver a escuchar este programa pueden visitar también mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Nos vemos el miércoles a la misma hora, 6:30 de la tarde, 18:30 horas, aquí en Los Andes 99.5.